Buenos días, ingeniero. ¿Qué tal, Buen día, George? ingeniero. Muy bien, después de una larga ausencia, volvemos otra vez al ritmo. Ok, entonces vamos a ver, vamos a comenzar a ver sistemas de ecuaciones lineales. Es un tema viejo conocido de ustedes, así que lo vamos a pasar relativamente fácil. Vamos a hacer solamente un refuerzo. Vamos a hacer un refuerzo en cómo generar los algoritmos de los diferentes métodos. Ok, entonces vamos a presentar. Ahí está. Y vamos a grabar esto. Muy bien. Ok. Ya están viendo ahí, ¿no? Las diapositivas. Perfecto. Ok. Bueno, vamos a ver entonces el método de Gauss para resolver sistemas de ecuaciones lineales. ¿Por qué el método de Gauss? El método de Gauss es el método más eficiente para resolver sistemas. Es decir, lo resuelve el sistema en la menor cantidad de pasos. Existen muchas variantes del método de Gauss, ¿no? Pero básicamente el algoritmo que vamos a desarrollar es el algoritmo básico del método de Gauss. Este método además es bien sistemático, por eso es muy fácil programarlo, porque está bien sistematizado. Ok, entonces vamos a partir de la representación, ¿no?, de un sistema de ecuaciones, ¿no? El sistema de ecuaciones los podemos representar como su nombre lo indica, en el formato de ecuaciones, ¿no es cierto? A1x1 más A1, 2x2 y así sucesivamente hasta A1n xn igual a B1, ¿no? Y así también 2,1x1 más A2,2x2 A2n igual a B sub 2. Hasta AN1x1 más AN2x2. Entonces acá tenemos un sistema de n ecuaciones con n incógnita. ¿No es cierto? Entonces esta es la forma en cómo se representa un sistema de ecuaciones en el formato de ecuación. Acá tenemos ya la representación matricial de ese sistema de ecuaciones, ¿no? Donde cada uno de los coeficientes que multiplica a las incógnitas se las organiza en el formato de una matriz, ¿no?, que se denomina la matriz de coeficientes, ¿no? Los términos de las incógnitas, los coeficientes incógnitos, ¿no?, los x sub i, entonces van a ser un vector, ¿no?, un vector de las incógnitas, que tiene la cantidad de filas iguales a la dimensión de la matriz de coeficientes. Y finalmente, todos estos términos independientes, ¿no?, se los agrupan en un vector. Es el vector de los términos independientes. Ok, entonces, esas básicamente son las representaciones de un sistema de ecuaciones. Existe otra que se llama la representación indicial, ¿no?, que sería colocarlo de esta manera. A sub ij, xj igual a b sub i, ¿no? Esa es la forma
indicial, ¿no? Donde se admite ya una sumatoria en los índices repetidos. En este caso, los índices J va a haber ahí implícitamente ya una sumatoria sobre esos índices, ¿no? Para cada variación entonces de I, vamos a tener una fila de donde se van a desarrollar todos los índices J. Ok, esta forma de notación indicial la desarrolló Einstein, ¿no? Muy bien, nosotros obviamente lo vamos a utilizar para desarrollar el algoritmo, esa forma de notación. Ok, entonces acá tenemos ya, ¿no?, la matriz de coeficiente, que es la matriz de todos los términos que multiplican a las incógnitas, ¿no? Tenemos el vector de las incógnitas y el vector de los términos independientes. Entonces, el método de Gauss, decíamos, es un método bien sistemático para resolver un sistema de ecuaciones, y lo hace en dos etapas. La primera etapa, que se denomina eliminación de Gauss, ¿no?, propiamente dicho. Eliminación porque vamos a eliminar todos los coeficientes que están por debajo de la diagonal principal. Entonces, por eso se denomina eliminación. Y como vamos a utilizar el método de Gauss, entonces la eliminación de Gauss. Ok, entonces en esta etapa vamos a llevar, básicamente, vamos a llevar la matriz A a una forma equivalente U, que es una matriz triangular superior. Obviamente que vamos a hacer operaciones entre filas para llevar A su forma equivalente U. Y al hacer operaciones con toda la fila, obviamente que el vector B también se va a transformar y se va a convertir en un vector C. Entonces, esa sería la primera etapa, ¿sí? En esta etapa, entonces, al llegar ya a su forma triangular superior equivalente, en la última fila de este sistema solamente va a tener una incógnita, de manera que podemos resolver fácilmente el valor de esa incógnita despejándola de la ecuación. Con ese xn conocido nos subimos a la fila n-1 y despejamos de ahí la xn-1 y así sucesivamente vamos subiendo fila a fila hasta llegar a la primera fila, donde encontramos x1. Esta etapa se denomina etapa de sustitución reversiva, ¿cierto? Porque comenzamos desde la última fila hacia la primera. Entonces, por eso el término de sustitución reversiva. Ok. Entonces, ahora vamos a desarrollar el algoritmo de eliminación de Gauss y lo vamos a hacer utilizando un sistema genérico 3x3 para luego generalizarlos a sistemas n por n. Entonces, obviamente, hemos seleccionado un sistema 3x3 porque es pequeñito y lo podemos desarrollar completamente en términos genéricos, ¿no? Entonces, acá tenemos este sistema y el objetivo en los dos pasos, ¿no? ¿Cuántos pasos? Dos pasos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque vamos a eliminar la columna 1 primero y luego la columna 2, ¿no? Entonces, son dos pasos para eliminar los coeficientes por debajo de la diagonal principal. Recordémonos que la eliminación de Gauss, el objetivo es eliminar todos los coeficientes que están por debajo de la diagonal principal, ¿no? Entonces, en este caso, como es un sistema 3x3, vamos a necesitar dos pasos. Si fuese un sistema 4x4, serían tres pasos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el número de pasos necesarios para eliminar un sistema n por n va a ser igual a n-1. Ok, entonces tenemos el primer paso, va a ser entonces eliminar los coeficientes que están en la columna 1, por debajo de la diagonal principal. Siempre que hablamos de eliminación, estamos hablando de los coeficientes por debajo de la diagonal principal, ¿no? Entonces, para eliminar el coeficiente en la fila 2, ¿no?, este A21, vamos a realizar la siguiente operación, que está especificada acá, ¿no?
Esta flechita nos indica asignación. Entonces vamos a asignarle a la fila 2, ¿no? Todo esto es la fila 2, ¿no? Todo esto es la fila 2. Entonces le vamos a colocar en esa misma posición el resultado de restarle a la fila 2 la fila 1 multiplicado por un coeficiente. Este coeficiente se va a llamar justamente coeficiente multiplicativo. ¿Está bien? Ese coeficiente multiplicativo se lo va a determinar de la siguiente manera. Lo vamos a colocar en el numerador el coeficiente que queremos eliminar. En este caso, el A21, ¿no es cierto? En la fila 2 es el coeficiente A21. Dividido entre el coeficiente pivote. El pivote va a ser siempre el coeficiente que está sobre la diagonal en la columna que estamos eliminando. Entonces, si estamos eliminando la columna 1, el pivote va a ser el A11. Si vamos a eliminar la columna 2, el pivote será el A22, y así sucesivamente. Entonces, fíjense que al hacer esto, vamos a hacer operaciones en cada una de las columnas de la fila 2, ¿no? Es decir, cada coeficiente de la fila 2 va a ejecutar esta operación, que si nosotros la desarrollamos, por ejemplo, para el siguiente coeficiente que va a ocupar en la fila 2, columna 1, ¿no? Vamos a verificar que ahí nos tiene que dar 0, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a hacer acá mejor, ¿no? Vamos a hacer acá. Este coeficiente que está en la fila 2 actualmente es el A21, ¿no es cierto? A ese coeficiente entonces le vamos a restar, vamos a poner así mejor. Este de acá viene a ser el A21, menos el coeficiente en la fila 1, pero en la misma columna, es decir, el A11, multiplicado por este producto, ¿no? Que es el A21 dividido entre A11. Entonces acá podemos simplificar el A11 con el A11 y nos quedará entonces A21 menos A21, 0, ¿no es cierto? Entonces ahí aparece en la posición donde está ahora el coeficiente A21, nos va a aparecer un 0. Lo mismo vamos a hacer también en la fila 3. Entonces vamos a eliminar acá esto, ¿no? En la fila 3 también vamos a hacer las mismas operaciones, solo que ahora el coeficiente multiplicativo va a ser diferente, ¿no? Entonces esta es nuestra fila 3 y ahí le vamos a asignar, ¿no? Le vamos a asignar el resultado de restarle a la fila 3 la fila 1 por el coeficiente multiplicativo, que ahora va a ser ¿quién? El coeficiente que queremos eliminar en la fila 3, ¿no? Dividido entre el pivote, ¿no? El pivote entonces es el coeficiente que está en la diagonal en la columna que estamos eliminando, ¿sí? Entonces, de manera que vamos a hacer así, ¿no? Este es el coeficiente A31 menos el que está en la fila 1, que es el A11, por este coeficiente multiplicativo, ¿no es cierto? Que va a ser el A11. Entonces, lo mismo, este se anula con este se anula, y A31 menos A31 nos da 0, ¿sí? Entonces ya tenemos los dos coeficientes en la primera columna, 0. ¿Qué es lo que hemos hecho? Básicamente, bueno, aquí están las operaciones, y acá está ya la operación en la fila 2 y la operación en la fila 3, ¿no? Entonces, después de haber hecho esas dos operaciones, los otros coeficientes, ¿no? Cuando hacemos la operación sobre la fila 2, tenemos los otros coeficientes que también se van a ver afectados por las operaciones que hacemos, porque la operación la hacemos en toda la fila. Entonces, fíjense que el nuevo A22
que acá lo indicamos con un superíndice, ¿no? 2. Y el 1, este superíndice 1, corresponde al sistema original, es decir, el A22 del paso 1 es el valor original del sistema inicial, ¿no? Lo mismo, el A12 del paso 1 es igual al 1,2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el superíndice 2 nos indica que es el nuevo valor, ¿no?, que resulta después de haber hecho esa operación que está indicada aquí, ¿no?, en la fila 2. Y lo mismo, al hacer las operaciones sobre la fila 3, todos estos coeficientes, que son estos de acá, ¿no?, especificando la operación que se han hecho sobre la fila 3, que es toda esta operación de acá. Ok, entonces ya al final de estos dos pasos, ya tenemos nuestro sistema con los coeficientes de la columna 1 iguales a 0. ¿Sí? Ok, entonces ya eliminamos los coeficientes de la columna 1. Ahora nos pasamos a los coeficientes de la columna 2, que en realidad va a ser apenas un coeficiente, ¿no es cierto?, que tenemos que eliminar, porque solamente se eliminan los coeficientes que están por debajo de la diagonal principal. Entonces nos quedaría en este paso eliminar ese coeficiente, nada más. Entonces, ¿qué operaciones vamos a hacer sobre la fila 3? Nada más, ¿no? Esta es la fila 3. Entonces, como solamente queremos eliminar el A32 del paso 2, entonces solamente vamos a hacer operaciones sobre la fila 3. ¿Qué operaciones vamos a hacer en la fila 3? Entonces acá está especificado, ¿no es cierto? Vamos a restarle a la fila 3 la fila 2 multiplicado por el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 3, ¿no?, dividido entre el pivote. ¿Quién es el pivote ahora? Como estamos eliminando el coeficiente en la columna 2, el pivote va a ser ahora el A22, ¿no es cierto? Este va a ser nuestro pivote. Ok. Entonces, aquí ya está indicada las operaciones que vamos a hacer sobre toda la fila 3. Quiere decir que se van a modificar entonces todos los coeficientes de la fila 3, ¿no es cierto? Aquí nos va a aparecer un 0 y estos otros dos se van a modificar. ¿Cómo se van a modificar? Aquí están indicadas entonces las operaciones que se hacen sobre esos otros dos coeficientes. El A33, que ahora ya va a ser del paso 3, ¿no es cierto? Porque va a ser un coeficiente ya diferente al del paso 2, ¿no? Lo mismo en el vector de términos independientes, el coeficiente B3 ahora va a ser del paso 3. Ok, entonces al final de estos dos pasos ya tenemos nuestro sistema que ya es triangular superior, ¿no es cierto? Ya tenemos todos los coeficientes por debajo de la diagonal principal, ya son 0. Y nos fijamos que en la última fila, ¿no?, la fila 3 en este caso, solamente tenemos una incógnita, que es el X3. Porque el A33 y el B3 ya son valores conocidos, ¿no? Entonces, de ahí simplemente podemos ya despejar el valor de X3, ¿no? Va a ser entonces B3 dividido, bueno, B3 del paso 3 dividido entre X3. Ok, eso lo tenemos como la siguiente etapa, que sería la etapa de sustitución reversiva. Antes de ir a esa etapa, vamos ahora a generalizar el algoritmo para sistemas n por n. Entonces, el algoritmo de eliminación de Gauss para sistemas n por n lo vamos a poner ahora en el formato de esta notación indicial, ¿no? Entonces, acá tenemos los coeficientes a sub i j, que vamos a obtenerlos restando los coeficientes de la fila J, o de la fila I, perdón, y de la columna J, que es la columna que está inmediatamente en realidad viene a ser los coeficientes que están en la fila correspondiente y menos los coeficientes que están en la fila del pivote, ¿no? Estos serían los coeficientes de la fila del pivote,
¿sí? Y esto de acá son los coeficientes multiplicativos, ¿no? El A sub IK entonces va a ser el coeficiente que vamos a eliminar en la fila I, ¿no? De la columna K, donde la columna K nos indica la posición del pivote, ¿sí? Y este sería el pivote, que está justamente en la fila del pivote y la columna del pivote, ¿no? Ok, obviamente que el coeficiente pivote tiene que ser diferente de cero, ¿no? Como está en el divisor, no puede tomar valor de cero, ¿sí? Porque la división entre cero no está definida, ¿no? Entonces, el coeficiente A doble K del paso K tiene que ser diferente de cero. Con eso, entonces, con este algoritmo ya podemos generar nuestra matriz triangular superior U, ¿no? Y las mismas operaciones se van a hacer sobre el vector de términos independientes, ¿no? Fíjense que acá, básicamente, este coeficiente, ¿no? Es el mismo que está acá. ¿Por qué? Porque es el mismo coeficiente que vamos a multiplicar la fila correspondiente para restarla de la fila I, ¿no? Ok. Entonces aquí ya con estas dos ecuaciones tenemos básicamente el algoritmo de eliminación de Gauss. Ahora, ¿cuáles son las variaciones? Hemos dicho que la cantidad de pasos necesarios para eliminar un sistema de ecuaciones es igual a la dimensión del sistema menos 1. Entonces, la dimensión del sistema es n. Por lo tanto, k va a variar desde 1 hasta n menos 1. ¿No? Y los subíndices i, j van a variar con valores mayores acá hasta n. ¿Por qué mayores acá? Porque no nos interesa almacenar los ceros que van quedando en las columnas correspondientes que hemos eliminado, ¿no? No nos interesan almacenar esos valores que ya sabemos que son cero. Entonces, por eso que tomamos los I y J mayores acá hasta n. Entonces, esas serían las variaciones de los subíndices IJ y del superíndice K, ¿no? Entonces, K igual a 1 significa que estamos eliminando la columna 1. K igual a 2 significa que estamos eliminando la columna 2. Entonces, como les decía, es un procedimiento bien sistemático el método de Gauss, ¿no? Y es fácil de programar teniendo ese criterio. Ok, la etapa 2 entonces habíamos dicho que es ya la etapa de sustitución reversiva. Después de que hemos hecho la eliminación de Gauss, ¿no es cierto? Ya tenemos nuestro sistema triangular superior. Todos los coeficientes por debajo de la diagonal ya son 0. Entonces vamos a partir también de este sistemita 3×3 genérico, ¿no? Que ya es triangular superior, para deducir el algoritmo de la sustitución reversiva. Entonces, ¿qué hacemos? Nos fijamos que en la fila 3 solamente tenemos la incógnita x3. Entonces, de ahí simplemente despejamos, ¿no es cierto?, x3. Con el valor de x3 conocido, nos subimos a la fila 2 y despejamos x2, ¿no es cierto? Que es lo que hemos hecho aquí, ¿no? Aquí hemos despejado entonces x2 y x3 ya sabemos que es el valor que hemos calculado antes, ¿no es cierto? Ya lo conocemos. ¿Sí? Con esas dos incógnitas ya conocidas, nos subimos a la fila 1, donde la única incógnita que no conocemos aquí es la x1, porque x2 y x3 ya los conocemos de los pasos anteriores, ¿no es cierto? Entonces de ahí despejamos de la primera ecuación x1, donde x2 y x3 ya los conocemos de los pasos anteriores, ¿sí? Y listo, ya está resuelto nuestro sistema. Ok, entonces ahora vamos a sistematizar esto en una ecuación que va a ser básicamente el algoritmo de la sustitución reversiva. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? A partir de nuestra última ecuación, despejamos el xy, que va a ser en realidad el xn, ¿no es cierto? Porque y va a comenzar desde n y en vez de sumar acá a nuestro índice, lo vamos a ir restando 1. De manera que vamos subiendo desde la última fila hacia la primera.
¿no es cierto? Entonces, cuando estamos en la última fila, el subíndice I vale n, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si estamos en la última fila, por ejemplo, ¿no? El primer valor de I, entonces, igual a n. Entonces vamos a tener xn, que va a ser igual a b sub n menos la sumatoria desde j igual a i más 1. Como i vale n, va a ser entonces n más 1, ¿no es cierto? Hasta n. Entonces aquí tenemos un problema, ¿no? Nuestro límite inferior de esta sumatoria, ¿no?, es mayor al límite superior. ¿Qué sucede cuando hay una sumatoria que tiene un límite inferior mayor al superior? Entonces acá lo hemos simbolizado en esta parte de la convención de sumatoria que se llama, ¿no? Entonces cuando el límite superior es menor al inferior, ¿no?, cuando n es menor a m, ¿qué sucede con la sumatoria? Vale 0. Entonces en este caso esta sumatoria vale 0. ¿Sí? Y está dividido entre el ANN, ¿no? Entonces esto quedaría directamente BN dividido entre ANN, ¿no? Si n fuese igual a 3, como en el caso del ejercicio, ¿no es cierto?, tendríamos x3 dividido entre b3 sobre a33, ¿no es cierto? Ok, entonces este algoritmo es genérico para cualquier valor de n, con esta convención de sumatoria, ¿sí? Esta convención entonces nos permite utilizar este algoritmo para cualquier valor de i. Ok, entonces ya tenemos ya el algoritmo ya completo, ¿no? Ya tenemos tanto el procedimiento de eliminación de Gauss, ¿no? Ya tenemos la etapa 1 completa con el algoritmo, y ahora tenemos ya el algoritmo de la etapa 2, ¿no?, que es la sustitución reversiva, para ya conocer el valor de cada una de las incógnitas. Ok, entonces ya tenemos el panorama completo. Acá lo único que faltaría sería simplemente programarlo. Ok, estos algoritmos que hemos desarrollado en realidad nos van a servir para hacer el seguimiento al programa, ¿no? Con este algoritmo nosotros podemos hacer lo que se denomina la solución paso a paso, ¿no? Porque podemos ir variando, ¿no es cierto?, cada uno de los superíndices y los índices inferiores para ir controlando que nuestro programa, ¿no?, esté siguiendo, digamos, o realizando los pasos que se les indica, ¿no?, que es el proceso de depuración de un programa. Nosotros, para los exámenes y para los ejercicios que hagamos, lo vamos a hacer en un formato diferente, que es el formato denominado técnico, ¿sí? Entonces, nos vamos a dar este ejemplo, vamos a resolver este ejemplo ahorita, con un formato bien sencillo, que en realidad es un formato que lo pudiéramos hacer en Excel, ¿no?, en una planilla electrónica. Entonces, colocamos en nuestra planilla electrónica la primera columna, va a ser la columna del paso, ¿sí? Es decir, va a ser en realidad el valor de K, pero en este caso lo estamos haciendo valer que el primer valor sea 0. Entonces, por eso que acá no le he puesto yo el valor de K, sino simplemente paso. Porque en realidad en nuestro algoritmo, ¿no?, si ustedes ven acá, K varía desde 1, ¿no? Esa es su variación de K. K comienza en 1. Es decir, cuando vamos a eliminar la columna 1, ahí es el primer paso. En cambio acá, como tenemos que colocar primero nuestro sistema, ¿no?, acá todavía no estamos efectuando, en esta fila no estamos efectuando todavía ninguna operación. Entonces, por eso que le hemos puesto acá el paso 0, ¿sí?, que es simplemente copiar, ¿no es cierto?, nuestra matriz de coeficientes y el vector de términos independientes, ¿no? Aquí está la matriz de coeficientes y acá colocamos el vector de términos independientes, ¿sí? Ok. Entonces,
Y en la cuarta columna colocamos las operaciones que vamos a hacer sobre cada una de las filas, ¿no? Entonces acá colocamos, esta va a ser nuestra fila 1, ¿no? Esta va a ser nuestra fila 2 y este de acá va a ser nuestra fila 3. ¿Sí? F1, F2, F3. Entonces ya indicamos acá en el paso 0 el nombre de cada una de las filas. Y luego comenzamos a eliminar, ¿no?, los coeficientes que están en la posición de la fila 2 y columna 1, ¿no?, porque estamos en el paso 1, ¿no? El paso 1 significa eliminación de la columna 1. Entonces tenemos que eliminar los coeficientes aquí, ¿no? Estos dos de acá queremos hacerlos 0. Entonces, para hacer 0 estos dos coeficientes, tenemos que hacer estas dos operaciones sobre la fila 2 y sobre la fila 3 para que se generen esos ceros en la columna 1, fila 2, fila 3. Ok, entonces habíamos dicho que esta operación nos indica que vamos a hacer el valor, digamos, de la fila 2, todo esto es la fila 2, ¿no es cierto?, menos la fila 1, multiplicado por el coeficiente, que es igual al valor que vamos a eliminar en la fila 2, dividido entre el pivote, ¿no es cierto?, un medio. Eso sería entonces las operaciones que se van a hacer en la fila 2. En la fila 3, ¿no?, en la fila 3 vamos a hacer operaciones similares, ¿no? Le vamos a restar a la fila 3, esta es nuestra fila 3, menos la fila 1, ¿no?, multiplicado por este coeficiente, que se lo obtiene el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 3, dividido entre el pivote. Entonces también va a ser un medio en este caso. ¿Sí? Ok, entonces hacemos operaciones cada uno de los coeficientes con su correspondiente, ¿no? Entonces acá, 1 menos 2 multiplicado por un medio, 0. 0 menos 1 multiplicado por un medio, ¿no es cierto?, menos medio. 1 menos 1 multiplicado por un medio, medio. 2 menos 1 multiplicado por un medio, 3 medios. Listo, ya tenemos la fila 2 completa. Hacemos ahora las operaciones sobre la fila 3. Entonces, borramos esto de acá, ¿no? Y hacemos ahora 1 menos 2 multiplicado por un medio, 0. ¿No? 1 menos 1 multiplicado por medio, menos medio, ¿no? 1 menos 1 por medio, medio. 1 menos medio, medio. Listo, ya tenemos la fila 2 y la fila 3, y en las posiciones de la columna 1 ya están los ceros. ¿Sí? Entonces ya generamos ceros en la primera columna. Ahora nos vamos a generar ceros en la columna 2, ¿no es cierto? Entonces queremos que este coeficiente ahora se haga 0. Entonces pasamos al siguiente paso, que es el paso 2, ¿no? Entonces vamos a eliminar la columna 2. Ok, ¿alguien levantó la mano? Ingeniero, ¿cómo sabemos cuál va a ser el pivote? El pivote siempre va a ser el coeficiente que está en la columna que vamos a eliminar en la posición de la diagonal, ¿no? Como estábamos ahora eliminando la columna 1, el pivote está en la diagonal de la columna 1. Ahora, como vamos a eliminar la columna 2, el pivote va a estar en la posición de la diagonal de la columna 2, ¿no? Entonces, en este primer paso, este era nuestro pivote, ¿sí? Este es nuestro pivote. Y en el segundo paso, o sea, para el paso número 2, este va a ser nuestro pivote ahora ya, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Vamos a restarle a toda la fila 3, la fila 2, multiplicada por el coeficiente multiplicativo de la fila 3, ¿no?, que en este caso va a ser ¿quién?
el coeficiente que vamos a eliminar en la fila 3, el 1/2, dividido entre el pivote, que es menos 1/2, ¿no? Entonces, 1/2 dividido entre menos 1/2 nos da menos 1, ¿no es cierto? Ok, entonces hacemos las operaciones. Acá, en este caso en particular, menos con este menos se va a hacer más, ¿no es cierto? Porque están multiplicándose. Entonces, esta operación la podemos simplificar ahí, ¿no? Va a ser la fila 3, menos con menos da más la fila 2. Entonces, simplemente sumamos, ¿no? Los coeficientes que están en la fila 3 con los correspondientes coeficientes de la fila 2, ¿no? Por ejemplo, acá ya tenemos 0, ¿no? 0 más 0, 0. 1/2 menos 1/2, 0. 1/2 más 1/2, 1. 1/2 más 3/2, 2. ¿Listo? Ya hicimos la operación sobre la fila 3, ¿no es cierto? Entonces ya está nuestro sistema, en este caso ya se volvió un sistema triangular superior, ¿no es cierto? Porque todos los coeficientes que están por debajo de la diagonal ya son cero en este paso. ¿No sería Entonces, triangular inferior, ingeniero? no. Triangular inferior sería al revés, serían los coeficientes que son diferentes de cero, estarían por debajo de la diagonal principal, ¿no? Ah, ya. Gracias. ¿Ya? Por eso esta matriz se denomina U, justamente porque, bueno, los que dedujeron o los que simbolizaron, digamos, esta matriz, lo hicieron en el lenguaje o en el idioma predominante, que es el inglés, ¿no? Entonces, esto viene de la palabra inglesa upper, ¿no? O up simplemente, ¿no? Podríamos decir up. Y la matriz, cuando es triangular inferior, viene de low, ¿no? La palabra inglesa low. Entonces, una forma de que recordemos, ¿no? Cuándo es triangular superior y cuándo es triangular inferior. Entonces, la matriz U es cuando es triangular superior y solamente tenemos coeficientes por arriba de la diagonal principal, ¿no? Los que están por debajo son 0. Y la triangular inferior es al revés, ¿no? Tenemos coeficientes diferentes de 0 por debajo de la diagonal principal y los que están por arriba son 0. Ok. Entonces ya aquí terminó la primera etapa, que era la etapa de eliminación de Gauss, ¿no es cierto? Si nos fijamos ya en la tercera fila, ¿no? Solamente tenemos una incógnita, ¿no es cierto? Porque aquí en realidad estamos, si las colocamos acá las incógnitas, estarían en estas posiciones, ¿no es cierto? Entonces acá sería así, de esta manera, ¿no? Entonces en la última fila tenemos solamente la incógnita X3. Entonces aquí aplicamos el algoritmo de sustitución reversiva, ¿no? Entonces empezamos desde la fila X3, que va a ser 2 dividido entre 1, ¿no? 2. Con ese valor nos subimos a la fila 2 y despejamos X2, ¿no? Entonces aquí va a ser el 3 medios, que ya estaba del otro lado, ¿no es cierto?, de la ecuación, menos, ¿no? 1/2 de X3 pasa al otro lado con signo menos, ¿no? Entonces va a ser menos 1/2 por X3, donde X3 vale 2, ¿no? Entonces ya lo colocamos su valor. Y dividido entre el coeficiente que está multiplicando acá al X2, ¿no? Pasa a dividir al otro lado. Entonces ya obtenemos acá el valor de X2 va a ser menos 1. Con esas dos incógnitas nos subimos a la fila 1, ¿no? Y despejamos X1. Haciendo operaciones y reemplazando los valores de X2 y X3 por sus correspondientes valores, nos da entonces X1 igual a 0. Reordenando en la respuesta ya tenemos entonces X1, 0, X2 menos 1 y X3, 2. Entonces, esta sería la respuesta de este sistema, ¿no? Si nosotros reemplazamos estos valores de X en nuestro sistema original, ¿no es cierto? Aquí, ¿no? Si los reemplazamos
en este sistema original, o si prefieren acá, ¿no? Que va a ser más claro, ¿no? Si lo reemplazamos aquí, nos tienen que dar estos valores de B. Se tienen que reproducir esos valores. Como siempre va a haber un pequeño error de redondeo, entonces van a ser valores aproximados al valor del vector B. ¿Sí? Ok. Entonces, todo esto lo hemos hecho suponiendo que no nos aparece ningún pivote igual a 0, ¿no? Si tenemos en algún paso el pivote que sea igual a 0, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos entonces lo que se denomina la pivotación parcial. ¿Por qué es pivotación parcial? Porque solamente se refiere a la permutación de filas, nada más, ¿ya? Entonces estamos acá hablando de permutación de filas, nada más. No permutamos columna porque si permutásemos las columnas, tendríamos que reordenar la posición de las incógnitas y eso genera un esfuerzo computacional adicional, ¿no? Que según los expertos dicen que no es, no compensa. Entonces, por eso es que se denomina pivotación parcial. Solamente permutamos filas. Entonces, ¿cuándo vamos a permutar filas? Hay dos situaciones. La primera, obviamente, es evitar 0 en la posición del pivote, ¿sí? Entonces, cada vez que nos aparezca un 0 en la posición del pivote, tenemos que buscar en las filas por debajo de la posición del pivote, ¿no es cierto?, alguna de las filas que tenga en esa misma columna un valor diferente de 0, ¿no? Y permutamos con esa fila para colocarla como la fila pivote. Si ninguna fila tuviese, o sea, si todas las filas por debajo tuviesen 0 en esa posición, significa que nuestro sistema no tiene solución, ¿no es cierto? Sería un sistema singular. Ok, esa es entonces la primera necesidad que tenemos para hacer permutaciones de fila, ¿no? Cuando nos aparece un 0 en la posición del pivote. Pero además, la pivotación tiene otro objetivo, que es la de disminuir los errores de redondeo. ¿De qué manera? Si nosotros nos fijamos que el coeficiente multiplicativo, ¿no? El coeficiente multiplicativo, vamos a llamarlo así, que es el coeficiente A sub i k del paso k dividido entre el coeficiente A doble k del paso k, ¿cierto? Este sería el coeficiente multiplicativo. Fíjense que el pivote, ¿no? Este de acá, viene a ser el coeficiente pivote. Está dividiendo. Si ese coeficiente pivote fuese un número muy pequeño, ¿qué sucede con el coeficiente multiplicativo? Se vuelve un número muy grande. Y al revés, si el pivote fuese un número muy grande, ¿no? Al hacer esta división, el coeficiente multiplicativo se vuelve un valor o un número muy pequeño. Ok. Si tenemos un número muy grande, los errores de redondeo van a ser también grandes, ¿no? Como hemos visto en la primera parte del curso, ¿no es cierto? Cuando hemos visto las reglas de redondeo, ¿no? Si los números son grandes, obviamente que al redondear, el error de redondeo va a ser significativo. Y si el número es muy pequeño, entonces los errores de redondeo también van a ser pequeños. Entonces, el objetivo de la pivotación también va a ser buscar que el pivote, ¿no? Que el A doble K del paso K sea el mayor en valor absoluto de todos los coeficientes que están en la columna del pivote por debajo de la diagonal principal. ¿Sí? Entonces, tenemos que hacer una búsqueda, ¿no? Tenemos que hacer una búsqueda en la columna del pivote de todos los coeficientes que están por debajo y seleccionar el mayor en valor absoluto y colocarlo en la posición del pivote. De esa manera vamos a hacer que el coeficiente multiplicativo sea un número pequeño y vamos a entonces producir los menores errores de redondeo. Porque
como estamos trabajando con números y nuestras capacidades de almacenar números en nuestros diferentes artefactos, que sea calculadora o computadora, son limitadas. Entonces, mientras más pequeños sean estos coeficientes multiplicativos, entonces los errores de redondeo van a ser bien pequeños, ¿sí? Entonces, la técnica, porque esta en realidad es una técnica de pivotación, es una técnica obligatoria, ¿no? Como la estamos colocando acá al final. Esta técnica es obligatoria. Siempre tenemos que tomar en cuenta si es que si el pivote no es 0, igual tenemos que hacer la verificación, ¿no es cierto?, de que nuestro pivote es el mayor de su columna. Si no lo es, entonces hacer la permutación correspondiente, ¿sí? Ahora, obviamente, si el pivote no es 0 y además es el mayor de su columna, ¿no?, como era en el caso del ejercicio que hemos resuelto, ¿no es cierto? Este es el pivote de la columna 1 y es el mayor, ¿no es cierto?, de su columna. Entonces no hay necesidad de hacer ninguna permutación, ¿sí? Lo mismo acá, en valor absoluto, estos dos de acá son iguales. Entonces tampoco no hay necesidad de hacer pivotación en el segundo paso, ¿sí? Ok, pero si no fuesen los mayores, entonces estamos obligados, ¿no?, a hacer la permutación correspondiente. Entonces es obligatorio. Ok, vamos a quedar por ahí. Yo les voy a dejar ahí 2 ejercicios en la plataforma que ya están habilitados y un práctico para que desarrollen un poco la habilidad de resolverlo en el formato en que nosotros estamos acá planteando, que es un formato en realidad de una planilla electrónica que está directamente relacionado a una planilla electrónica, ¿no? Lo pueden inclusive hacer en Excel, ¿no? La resolución del práctico que les estoy dejando ya ahí en plataforma, ¿sí? Y les he dejado entonces también ahí en la plataforma 2 ejercicios para que ustedes se guíen, ¿no?, cuando se hace la pivotación. En el momento en que vamos a hacer una permutación de fila y no vamos a eliminar todavía, entonces ese paso lo indicamos con una apóstrofe, ¿no? Le adicionamos ahí al paso una apóstrofe, una rayita ahí arriba del número, de manera que con ese apóstrofe estamos indicando de que vamos a hacer permutación y no eliminación en el paso correspondiente, ¿sí? Entonces les estoy dejando 2 ejercicios ahí resueltos para que ustedes lo analicen, lo vean y con eso se guíen para resolver el práctico que les estoy dejando ahí en plataforma. Ok, ¿alguna duda? ¿Algo que no se hubiera entendido? Ninguno, ingeniero. Perfecto. Ok, entonces quedamos por ahí. Que pasen un buen fin de semana y ya nos vemos el próximo martes. Chau, chau para todos. Igualmente, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Que les vaya muy bien.